Jack y Adrián comenzaron a charlar con temas que al azar van a tocar. Hola, hola y bienvenidos a Random Pie. El podcast donde hablamos de cosas aleatorias. Oye, ¿cuánta producción tenemos Estoy hoy, impresionado. no? Sí, Ya, yo y no sé qué está también. pasando aquí. Estoy abrumado. Mucha luz, mucha cámara, mucha tecnología a mi alrededor. Ya sé. Pues quisimos hacer unos pequeños episodios con un poquito de más producción, porque resulta que tenemos fans, ¿sabías? Que Sí, tenemos porque fans. los amamos principalmente, ¿no? Nosotros hacemos todo por nuestro público. Es correcto, sí. Y entonces se nos han estado ya acercando algunas personitas y nos han dicho que, ay, ¿por qué no grabas el podcast? Y no sé qué. Entonces, pues dijimos, bueno, vamos a hacer algunos episodios con más producción a ver cómo nos va. A ver si crece nuestra comunidad, que te Así dijera. es. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que lo preparamos, que está un poquito relacionado con los dos anteriores que escucharon. Y el tema de hoy es ser padres. Antes de empezar con el tema, yo quisiera hacer un pequeño disclaimer aquí, Muy importante. muy importante, que no somos psicólogos, no somos papás perfectos, No sabemos nada. no sabemos nada de la vida. Así es, ajá. Eh, No se tomen en serio nada de lo que decimos. nada de lo que decimos. Ajá. Esto Sí, es para que lo pongan de fondo, sí, para es lavar los platos. mero entretenimiento. Ajá, Mero sí. entretenimiento, exacto. Y pues lo único que tenemos nosotros es 2 años sobreviviendo. 2 años sobreviviendo a la paternidad. Ajá. Y bueno, como siempre usamos investigaciones para darle un poquito como de orden a las cosas. Yo realicé una investigación que si fuera, le puse un nombre así, ¿cómo se llama? No puedo usar esa palabra porque mi marca no me lo permite, pero que si fuera una investigación de investigador enfadosito, vamos a decir, de maestro investigador de la Unison, se llamaría de la siguiente forma. La parentalidad en el siglo XXI, un análisis integral de las ventajas, desafíos, tendencias y transformaciones biopsicosociales de madres y padres. Dios mío, me equivoqué de podcast. ¿Me lo autorizarías? Sí, sí, adelante. Dale para ¿Le adelante. darías presupuesto por el CONACYT? Va. Muy bien, entonces para empezar con el tema, vamos a hablar un poquito pues de... Bueno, no es cierto. Oh, Perdón. Ya empezamos con Ya mentiras. empezamos mal, ok, sí, ya empezamos con mentiras. Antes de hablar de la investigación y de los temas que estuvimos hablando, me gustaría que platicáramos primero un poquito nuestra experiencia personal, ¿no? Ya mencionamos como los miedos que habíamos tenido. Previos, ajá, sí. Previos, ajá. Y las razones por las cuales pues nos daba miedo ser papás, ¿no? Uh-huh. Pero ahora me gustaría que, por ejemplo, contáramos un poquito, cómo fue, pues, por ejemplo, enterarnos y todo ese rollo, ¿no? Ok. ¿Cómo te enteraste que ibas a ser papá? Pues de repente, así. ¿Te levantaste y dijiste? Un día me levanté y dije, mira, voy a ser papá. Milagro. No, pues tú te la sabes mejor, tú empiezas a contar y yo la retroalimento. Bueno, yo siempre he tenido, desde que tengo uso de memoria, como problemas hormonales y como... No soy regular, pues, ¿no? En mi ciclo, entonces, y además tengo TDA, lo voy a usar siempre. Sumado. Sí. Sumado, lo voy a usar siempre para, ¿cómo se llama? Justificar todas mis cosas. Entonces, yo tenía una aplicación donde registraba, pues, ¿no? Cuando fue la última vez y así. Y... pues según mis cálculos tenía como un mes de retraso. Bueno, no un mes, sino unos días, o sea, de que ya me tenía que haber bajado esa semana, ¿no? Entonces, según mis cálculos tenía un poquito de tiempo de retraso. Porque, bueno, hay rollos médicos que no vamos a hablar. El punto es que justamente ese día, porque dije yo, bueno, o sea, no ha llegado el periodo, no ha llegado Andrés. Dije yo, vamos a darle una semana y
y si no me llega para el viernes, me voy a hacer una prueba, ¿no? De esas caseras. Entonces, justamente ese día creo que hicimos chorizo en la mañana y sentía así como asquitos. Sí. Y dije yo, ¿Qué está pasando? ¿qué está pasando? Y ya, creo que no te dije a ti nada, ¿verdad? Que tenía... No. Ujú. Entonces yo me compré una prueba de esas que te dicen cuánto tiempo tienes de embarazada. Me hice la prueba, me salió como errónea. Sí, así para de efectos que... dramáticos salió errónea, así, Sí. inconclusiva, así. Entonces te dije a ti, o sea, ahí ya fue cuando te dije a ti de que, oye, porque tú andabas trabajando o algo Ujú. así, de que, oye, Compra. así cómprame una prueba de las que, así, porque yo sabía que esas eran como las más Ujú. exactas, ¿no? Las menos de dudosa procedencia que te dije. Ujú. Entonces... Y porque me conoces, ¿no? Tráete ese específicamente, me dijiste. Ah, sí. Entonces, la verdad, algo en mi ser me decía que sí estaba embarazada. Y pues ya llegaste tú. Tú cuando compraste la prueba Sí. dijiste, otra falsa alarma de esta Sí, mujer. fíjate, ¿o? porque la verdad es que pues no era la primera ocasión que pasábamos por algo así. Sí, yo cada Sí, segundo. ajá. Yo creo que estoy Sí. Ajá, entonces hasta cierto punto ya estaba como un poco acostumbrado, ¿no? Pero sí es curioso porque por alguna razón sí sentía... Yo no estaba completamente seguro, evidentemente, ¿no? Pero yo no sentía nada, pero como que había algo, así como algo, sentía algo diferente en el proceso. Ajá. Entonces, pues como que la verdad sí la compré con un poquito más de nervio que en otras ocasiones, pero pues como que al final iba yo, bueno, pues ya veremos, ¿no? Así como que... ¿Qué pasa? Y pues ya regresé y ya te la entregué y ya. Ok, luego yo me meto al baño. Ujú. Yo me quedo en el baño esperando a ver el resultado. No fue como que, "Va, averigüémoslo juntos", ¿no? Ujú. Y pues ya veo que dice embarazada y decía ahí de 3 a 5 semanas, creo, Sí, ajá. el resultado. Spoiler alert, eran 3 meses, creo, o algo así. Sí. Y salgo y te enseño la prueba. Sí. ¿Qué sentiste cuando viste la prueba? Pues entré en estado de shock. La verdad es que, pero sinceramente, pensé que me iba como a friquear más. O sea, sí me explico, en un escenario que me hubiera construido en algún momento en mi mente. Pero, pues, como que sí me choqué porque de alguna manera no me lo esperaba tanto. Pero realmente sí me dio gusto, o sea, me dio mucho gusto y me sentía como sacado de onda, pero contento, pues, ¿sabes? Y pues ahí ya estuve un ratito como un poquito en estado de shock y ya, pues como que... Sí, y la Adrián iba manejando. Manejando. Nosotros fuimos a un lugar y esa misma noche y el Adrián iba manejando y me volteaba y me decía, ¿cómo la ves? ¿Y cómo la ves? ¿Y cómo la ves? Así, o sea, se quedó como en un loop, haz de Ajá. cuenta. Sí, sí, sí. Y ya, pues el embarazo fue en general muy especial, muy bonito. Sí. Me gustó mucho decirle a nuestros papás. Nosotros teníamos 7 años de casados y no, pues, no nos habíamos embarazado. Entonces fue una noticia muy esperada, muy recibida Sí, con sí, mucho de eso amor. estábamos seguros que pues en nuestro alrededor iba a ser muy bien recibido, ¿no? Ujú. Ajá, y pues la experiencia así en general, porque ahorita vamos a hablar de las ventajas y desventajas, pero la experiencia general, ¿tú cómo la describirías? Pues desde el embarazo hasta que Ujú. nació, pon tú hasta que así el posparto que te dijera. Ajá. Del embarazo hasta el posparto, dices. O sea, ¿cómo fue para ti? O sea, Ujú. ¿te estresaste? Pues yo creo que no tanto, ¿eh? O sea, bueno, Sí. hay una historia, ¿no? Durante ahí, que eso fue lo que nos trajo durante, pero fuera de eso, pues creo que estuvo bastante bien. Como te digo, estuvimos pues rodeados de mucho amor, ¿no? Que cuando dimos Muchos la buenos noticia, muchos buenos deseos. deseos. Pues, o sea, estábamos en una muy buena, en un muy buen momento nosotros en todos los aspectos. O sea, siento que nos cayó pues muy bien realmente. Y toda la parte del... aparte yo soy muy así como que a mí no me cae el 20 pues hasta que las cosas propiamente suceden, ¿no? O sea, digo, y no es que no estuviera sucediendo durante el embarazo. Ándale, ajá. No es que propiamente no estuviera sucediendo durante el embarazo.
Pero para mí definitivamente el momento ya donde fue ya cuando nació, pues, ¿no? Ya verlo y tenerlo. Sí. ¿Y para ti? Digo, tú Pues, viviste más cosas relacionadas ahí durante. sí, o sea, pues el embarazo fue muy bonito, la verdad. O sea, en general, ay, luego me van a criticar porque dicen de que no romanticen la maternidad, pero desde mi privilegio, yo la voy a romantizar porque ha sido mi experiencia. La verdad para mí sí fue muy bonito todo. O sea, obviamente, ahorita vamos a hablar, ¿no? De cosas buenas, cosas malas que suceden. Pero para mí, o sea, fue muy bonito pues dar la noticia, sentirlo, en general, pues tuvimos una experiencia un tanto que no fue tan linda, pero pues de ahí en fuera, o sea, fueron momentos muy, muy así, muy específicos. De ahí en fuera, o sea, me encantó toda la experiencia, me encantó estar embarazada. O sea, yo jamás me imaginé que me iba a gustar ese estado de estar embarazada. Pero sí, me gustó y el posparto para mí fue súper bonito. O sea, yo me preparé mucho psicológicamente porque o sea, yo para cuando parí ya, o sea, yo ya había visto todos los cursos de lactancia, hasta de alimentación complementaria, que faltaba un chorro de tiempo y de un chorro de crianza respetuosa, de un chorro de cosas. Y para mí, la verdad, y yo estaba preparada porque psicológicamente, según yo, porque se dice que la gente que es muy workaholic es posible que les dé como depresión postparto. Entonces yo en mi mente estaba muy preparada para que me diera depresión postparto, para sentir mucha frustración, para sentir que era lo más difícil del mundo y así. Y como siempre tu consejo dice, sí, bajas expectativas. Bajas expectativas es el secreto. Es el secreto. Para mí fue súper bonito. Lo único que puedo decir con lo que a mí no me fue tan bien fue con la lactancia. No fue tan feliz, no fue tan... Sí. No, yo no sentí esa conexión que describen por ahí. Pero de ahí en fuera, o sea, fue muy bonito. O sea, de verdad que me gustó mucho. Siento que estaba preparada y pues también obviamente tiene que ver, por eso dije desde mi privilegio, porque tiene que ver con toda la red de apoyo que hay, ¿no? O sea, pues tu mamá, mi mamá, que estaban ahí. O sea, mi mamá literalmente 40 días después de que yo parí, todos los días me llevó comida, desayuno y comida a mi casa, a veces hasta cena. Tu mamá también estuvo yendo un chorro de tiempo a la casa y así. Y tuvimos como este apoyo también para limpiar la casa y ese tipo de cosas. O sea, yo literalmente estaba únicamente, mi cuerpo y mi alma estaban únicamente concentrados en mantener viva a esa personita. Y creo que pues fue muy bonito. Y también tuvimos muy buen hijo de que dormía súper bien, o sea... Sí, o sea, hay que entender que esto se encuadra en una experiencia pues particular que pues afortunadamente tuvo muchas situaciones benevolentes, ¿no? Ahí en ese aspecto. Sí, me acuerdo que cuando... Por esto que digo yo de que, sí, nosotros yo ya había investigado todo, yo ya estaba preparada hasta la universidad, casi. Yo me acuerdo que una vez nos juntamos con unos amigos a los que les dijimos de que, oye, dame todos tus consejos ya, así, ¿no? Yo saqué una libretita, ¿no? Y me acuerdo muy bien, la Jagre y el Lalo, me acuerdo muy bien que ellos nos dijeron así como que, no, es que no hay consejo que les podamos dar, o sea, el instinto, o sea, se los juro. Y yo decía, yo no tengo instinto. Sí, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Esto se va a ir al demonio. Así. Sí. Y me acuerdo también que cuando estaba el Diego recién bebecito, recién nacidito, así, nos dijo el pediatra, así, no sé, tendría semanas, yo creo, o sea, a lo mejor tendría 2 meses, cuando mucho. Me acuerdo que el doctor nos dijo así de que luego ya van a saber, cuando llore van a decir, tiene hambre. Sí, a reconocer los llantos, ¿no? Tiene sueño, así. Y yo decía, claro que no, o sea, ¿de qué me hablas? No sé. Yo no tengo activada esa parte del ser. Sí, doctor, tengo TDA, sí sabe lo que es, pero no, o sea, sí es real que sí pasa. Ajá. Sí pasa, ¿no?
¿Alguna otra cosa que te gustaría agregar en la experiencia que tuvimos? Pues eso, a mí nomás, a mí la parte que más me impactó fue ya en el momento que lo teníamos, tener una personita, como que yo decía, ¿cómo lo vamos a lograr así de que mantenerlo con vida? Pero pues se me pasó muy rápido, ¿no? O sea, pero sí recuerdo también la primera noche que lo llevamos a la casa, que yo estaba así de que... Ay, sí. Viéndolo así de que sí está respirando, ¿verdad? Así de que... Y así, no voy a volver a dormir nunca en mi vida acá. Pero no, pues fue un ratito, nada más, ¿no? Y ya, pues ya lo demás ha sido un poco de lo que tal vez va a venir ahí en Sí, los sí, puntos. es lo que... Bueno, vamos a ir con la investigación que les realicé para esta... Vamos a hablar, primero vamos a hablar de las cuestiones psicológicas, vamos a hablar como de cosas negativas que pueden, ¿cómo se llama? Experimentar los papás. Dice aquí que los papás, hombres, o sea, los padres, pueden sentir ansiedad, ya que en el momento, y esto tiene que ver con los roles de género, en el momento en el que tienen al bebé, tienen la presión de ser el proveedor. ¿Te pasó? Pues digo, realmente yo nunca, pues como que nunca he estado como tan así con esa parte de sentirme, o sea, si bien sí me siento con la responsabilidad y todo eso, pues no tampoco como desde el rol de género como lo mencionas ahorita, pero creo que sí hay algo que se activa en uno que es como la previsión por el futuro, como el tema de te preocupas más como por la estabilidad, o sea, a lo mejor no me pegó tanto así como con el rol tal cual de proveer, pero como que sí me pegó como por el tema de generar o de preocuparme de cómo podíamos crear como un entorno estable económicamente, ¿no? Hablando. O sea, digo que no es que no lo tuviéramos, pero pues que durara, ¿no? Así, o sea, Sí. que continuara, ¿no? Así. Sí. También dice aquí que... pues que sientes agotamiento, tanto el hombre como la mujer. ¿Te pasó? Bueno, pues sí, eso sí, definitivamente. Hay algo muy fuerte en ese aspecto, ¿no? Que es el tema de... Pues sí es cansado, la verdad, no sé si es cansado. Y eso que no nos tocó tan fuerte a nosotros, o sea, de que realmente, y en su momento lo decíamos, ¿no? Pues noches sin dormir, pues tampoco, ¿no? Pero pues sí, malos sueños, ¿no? O sea, que te despierta, que no se duerme y tú ya estás cansado. Obviamente también, pues el día se te hace también más pesado en la mezcla de tus actividades y todo, pero pues en algún momento lo decíamos y sobre todo cuando el Diego estaba más chiquito, que decíamos, pues tampoco es nada que no haya sobrevivido, ¿no? O sea, que no haya sobrevivido antes, pues friegas por trabajo también nos hemos metido y ese tipo de cosas, entonces pues realmente sí es cansado, o sea, y sí se experimenta agotamiento, pero creo que también nosotros nos hemos preocupado como por buscar también cómo liberar un poco esa parte, porque sí puede llegar a ser, yo creo también se te acumula y puede ser, te genera como estrés o te genera como, no sé cuál será otra palabra para describir esa parte, pero sí pues se te puede acumular y te puede generar pues como, pues obviamente mal humor y cosas así, ¿no? ¿Y en tu Sí. caso? También, o sea, lo mismo que tú dices, o sea, yo me esperaba, yo escuché literalmente a una persona que le batalló muchísimo para tener hijos y que incluso se puso como en un ¿cómo se llama esto? Como en un tratamientos de fertilidad para poder tener hijos. Y esta persona decía, o sea, después de haber durado literalmente años para poder tener hijos, concluía que tener hijos era lo más difícil que le había tocado vivir en su vida. Qué fuerte. Sí, entonces yo siento que yo no lo podría definir así, Ajá. o sea, sí lo definiría como cansado. Y sí como difícil, o sea, digo, tampoco es que Sí, sea, ay, no no es pasa fácil. nada. Ajá, o sea, no, pues no, pero se me hace muy fuerte porque al final como que uno encuentra
aunque es difícil y desafiante, encuentras pues más motivación y más satisfacción en la experiencia, ¿no? Ujú. Sí, o sea, yo creo, como que yo lo comparaba en su momento cuando yo tenía esta percepción de que iba a ser lo más difícil que he vivido en mi vida. Yo decía, si esta persona que lo buscó tanto, Ujú. así lo encuentra, pues para mí a lo mejor es peor o no Sí. sé, o sea, o es igual, ¿no? O sea, Ujú. entonces yo lo comparaba con cuidar a un enfermo. O sea, decía, eso sí es lo más difícil que me ha tocado en mi vida, porque no es que uno no lo haga con amor, que te dijera, pero es un estrés muy grande de estarle checando la maquinita, que si está respirando, que si le pasaban bien los medicamentos, que si... Y un bebé, por más que te desveles, es una cosa muy hermosa, o sea, llora hermoso, me explico, o sea, cuando está bebecito, así, recién nacido, no queremos hablar de popó, pero no le apesta la popó, pues, me explico, o sea, ese tipo de cosas, pues me explico, o sea, es demasiado tierno y así, entonces, pues, no se me hizo difícil, así, yo creo que agotamiento para mí es una palabra muy fuerte, o sea, es A lo cansado. mejor es eso, ¿no? Porque si es cansado y de nuevo, pues probablemente a nosotros no nos tocaron experiencias. Hay gente que pues batalla más con el tema de enfermedades, que se les enferman más, que tienen como más problemas de ese tipo, ¿no? O sea, y pues afortunadamente a nosotros pues no nos tocó tanto ese tipo de experiencia. Y pues lo normal, ¿no? De que un bebé recién nacido necesita, y bueno, bebé, ¿no? Después, que necesita de atención, cuidado y todo eso. Y luego también nosotros estudiamos y trabajamos en carreras donde es muy común que te amanezcas Sí, trabajando. ajá. Entonces yo siento que... Y además de eso, yo en los 2 años y medio que lleva el Diego de nacido, creo que nos hemos amanecido literalmente una sola noche. O sea, que fue la vez Sí. esta que se enfermó Ajá. y así. O sea, pero de ahí en fuera al menos 2, 3 horitas te deja dormir por ahí. Y ese es otro tema que yo también quiero decir. Ahorita ya que él está más grandecito y que duerme un poquito más y todo eso. Y yo sé que mucha gente me va a odiar por decir esto, pero yo duermo mejor Ah, desde que soy mamá que antes de ser mamá. Eso tiene que ver con un problema mío personal de insomnio. Que pues yo tenía insomnio antes de ser mamá. Y ahora que lo tengo, al Diego, me canso tanto que cuando él se duerme yo, o sea, sin pensarlo, o sea, te lo juro que en 2 años y medio, o sea, yo creo que he tenido 2, 3 noches de insomnio cuando sí, antes comparado eran cuando era... una vez a la semana de perdida o Ujú, así, sí, sí, pues sí. no, o sea... Sí, y la otra cosa con el tema del agotamiento creo yo que es el trabajo en equipo, ¿no? También, o sea, porque el distribuirse ahí también como que, pues, ahorita tú, luego yo, y ahí también es clave para que no se sienta tan fuerte. Tan pesado, ¿no? Bueno, esas son las desventajas. En el caso de la mujer también menciona la dismorfia corporal. Yo no me traumé mucho en esa parte, o sea, digo, ahorita estoy trabajando, me gustaría recuperar mi peso, pero no fue una cosa que me pegara para empezar recién parida y no es algo que me traume, pues me explico los cambios que experimenté. Y en las ventajas, en el ámbito psicológico, vamos a decir que impulsan al autoconocimiento y crecimiento personal. A mí eso se me hace súper fuerte, o sea, porque creo que definitivamente sí hay muchas experiencias que uno vive donde sí empiezas a darte cuenta cómo viviste tu infancia, cosas que pasaron o no pasaron, ¿verdad? Y cómo lo ves, cómo ves el desarrollo también de un bebé, de un niño, y ves algunas cosas reflejadas, ¿no? Entonces, al final, cómo esa persona se está desarrollando y básicamente depende de ti, pues como que uno se preocupa también como por ser la mejor versión que puedes en ese momento, como para poderle dar un buen apoyo, para poderle dar un buen entorno y demás. Que de nuevo, pues digo, supongo que a lo mejor no necesariamente a todo el mundo le pasa. A veces, yo pienso mucho, a veces veo situaciones o pienso lo que sea, y digo, sí, definitivamente hay que tener en cuenta que
que a veces hay otras preocupaciones. A veces a mí me pasan cosas que digo, entiendo cómo alguien puede de repente como que perder la razón, ¿no? Así como que en medio de alguna crisis o algo así. Sí. Ajá. Pero normalmente, y es normal que de repente te pase algo así, pero en la mayoría de los casos creo que sí te da mucha oportunidad de eso, de reflexionar cómo lo estás haciendo, cómo reacciona. El hecho de ver cómo tú sonríes y él sonríe. O sea, esa respuesta ya es un tema de, oye, pues mira, me hace sonreír más. O sea, ¿sí me explico? O sea, porque, o sea, a mí particularmente, o sea, me ha hecho sonreír más, me ha hecho moverme más, me ha hecho salir más, me ha hecho bailar más. O sea, porque ahí estoy como loco bailando con él enseguida, cuando antes yo nomás estaba así, pues, ¿no? Entonces, al final creo que sí es un proceso de introspección que muy fuerte, o sea, y que es eso, ¿no? El ver tus acciones reflejadas en ese desarrollo. Sí. No sé Sí. tú qué piensas. Pues sí, igual. O sea, la neta, por 2. También dice que fomenta la autoestima y genera una profunda sensación de satisfacción y plenitud personal. ¿Qué opinas? ¿Cómo la ves? al No, pues tu día. Pues sí, o sea, de hecho, verás, lo quiero complementar un poquito aquí con con un estudio que dice que un estudio de la Universidad de Princeton encontró que al contrario de lo que muchos piensan, los hijos no reducen la felicidad a largo plazo. Al principio los papás suelen pensar que sí, por las noches sin dormir y por como puede ser abrumador al principio, ¿no? Pero después de un tiempo la mayoría de los padres reportan niveles de felicidad igual o incluso mayores que antes de haber sido papás. Y pues para mí es lo mismo, ¿no? O sea, yo estaba en un momento, cuando yo fui mamá, yo estaba en un momento de mucha plenitud, voy a hacer comillas, en la que todo estaba súper feliz, no súper feliz, pero todo estaba muy bien, por así decirlo, o sea, como... como nosotros estábamos muy bien y de eso no tengo nada que decir, pero recuerdo que yo como que me enfoqué mucho en la vida profesional y en ese momento yo había logrado todo lo que me había propuesto, o sea, profesionalmente, y recuerdo que un día estaba yo así de que terminó un día laboral y yo dije... A la bestia, o sea, ya, o sea, cuando yo estaba recién egresada, dije, mi sueño es trabajar en una empresa así, ¿no? Y cuando esté grande y ya casi retirada, quería ser maestra, ¿no? Que ahora soy. Y dije, a la torre, o sea, ya conseguí eso, ¿qué me queda? Trabajar 30 años más de mi vida o 40 años más de mi vida. Y como que en ese momento sentí un gran vacío en mi ser. Y en ese momento me pregunté si quería ser mamá. Y para mí, ser mamá sí superó mis expectativas. O sea, a mí sí, o sea, no fue como este logro profesional que ya había alcanzado y que no fue lo que yo esperaba. O sea, para mí fue como me quedan tantos años más. Con mi hijo, cuando yo pienso, o sea, me faltan tantos años más de cuidarlo, criarlo y todo, me emociono de decir cómo va a ser cuando sea adolescente, ¿no? Pero cómo va a ser cuando tenga 20 años, cómo va a ser, o sea, cuando tenga 5 o 10 años, cómo va a ser cuando hable más, ¿sabes? O sea, y que ya nos genera esa sensación como de satisfacción personal. Sí, o sea, es que al final es el hecho de verlo brincar y reírse y bailar y lo que tú quieras, como que ver que se está desarrollando de alguna manera feliz, pues ya sí, obviamente sí te da una satisfacción, ¿no? Y aparte yo creo que es el efecto, yo el otro día estaba hablando con una exalumna y colega ahora, y me está diciendo que empezó a dar clases. Y pues ahorita ya pues ella está joven y está como en esa etapa que anda haciendo mil cosas, anda muy ocupada y así, ¿no? Y está cansada, pues hasta en ese momento me estaba comentando que está cansada y eso. Pero que había empezado a dar clases y que no sé qué. Y me dijo que le pasaba, porque yo le comenté que a mí, fíjate que yo cuando estaba empezando a dar clases,
Pues me pasaba mucho que tenía otro trabajo, o sea, de que de oficina, tal cual con horario, y al final de la jornada terminaba yendo a dar clases y así. Y muchas veces llegaba muy cansado, le decía, y daba la clase y salía como con más energía, le decía. Y ella me dijo que también le pasaba, que sí como que se ahí recargaba un poquito, ¿no? Y yo siento que algo así te pasa también pues con los hijos, ¿no? O sea, es como que llegas y como que es el sentir esa motivación de, pues mira, por eso hago todo lo que hago, por eso, o sea, sí es como que, y ver que todo está saliendo bien, que todo está más o menos ahí. Obviamente, uno piensa en los días buenos, ¿verdad? Obviamente habrá días en los que llegas que fue un día malo y lo que tú quieras, pero siempre ver esa sonrisa te va a hacer a ti también sentirte bien, pues, ¿no? Entonces sí creo que definitivamente da motivación, te da satisfacción, o sea, es como parte, ¿no? Siempre entendiendo muy bien que no hay que volcar tampoco toda la felicidad de uno solamente en eso, ¿no? O sea, Sí. es una parte de tu vida, ¿no? Y que se debe de compensar con todo lo demás, creo yo. Sí. Y bueno, en el ámbito social, una de las cosas que dice como desventajas es que, pues una es como que puede afectar a la relación de pareja, como la ves ahí. Pues definitivamente creo que es algo que hemos visto también o sea, en algunos casos de gente que conocemos. O sea, creo que es muy fácil que se afecte. O sea, y creo que sí la relación tiene que estar... Por eso decíamos, o sea, a nosotros nos pasó en un momento en el que... Todo estaba Sí, o sea, dado muchas para... cosas estaban bien para recibir ese momento. Creo que el timing es fundamental para que esas cosas... para que la paternidad funcione como estamos diciendo ahorita. Y sí, pues sí creo que hay muchos factores que pueden afectar. Por lo mismo, por estar cansado, obviamente no siempre vas a andar de humor, o sea, tienes que ser empático, receptivo, tienes que pensar en la otra persona también como, no, o sea, pues cómo lo está viviendo, ¿no? También, y como si es demandante, pues muchas veces se convierte como en el centro completamente, ¿no? De la existencia. Uh-huh. Y por eso decía, tampoco se trata de volcar completamente tu vida en eso, porque si bien, o sea, obviamente sí, porque es tu hijo y todo, ¿no? O sea, pero... Y va a haber momentos pero no tienes que olvidarte más. que tú eres una persona también, Sí. pues, entonces tú también tienes que desarrollar tu vida en otros aspectos, ¿no? Sí. Y pues uno de esos aspectos es la pareja, ¿no? O sea, porque es muy fácil olvidarse de ciertas cosas que a lo mejor antes se hacían y que se empiezan a dejar de hacer, porque no sé si viene ahí en las desventajas, pero una desventaja que creo yo que tal vez sí es importante es el tiempo, ¿no? O sea, porque ya no eres dueño de tu tiempo realmente y todo tu cronograma se empieza a mover alrededor de la vida de tu hijo. Entonces, es importante y es un factor también que creo puede determinar, pero que obviamente hay maneras también de sacarlo adelante, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí dice de que la atención al bebé consume tiempo y energía. Pues también eso, ¿no? O sea, de que eso sí es algo que se tiene que considerar, ¿no? O sea, tienes que tener tiempo, o sea, si quieres tener un bebé. Y dos, tienes que poder dedicarle tiempo. Tienes pues, que ¿no? poder dedicarle tiempo, sí, es algo que definitivamente va a pasar. Y muchas veces que eso nos ha pasado a nosotros, sobre todo ahorita que está chiquito y todo, a veces puedes tener planes y resulta que ese día según tú, pues. despertó enfermo y, o sea, ya. Sí. O sea, sabes, como cambio de planes. En 5, 4, 3, 2. Y ya, como te digo, o sea, muchas cosas pues ya no dependen completamente de uno, ¿no? En ese aspecto. Sí, y en lo que decías ahorita, que nosotros, eso es importante mencionarlo como consejo, ¿no? O sea, nosotros hemos trabajado mucho en que la relación de pareja continúe, o sea, como fomentarla y agendar nutrirla nuestra cita cada cierto tiempo. Oye, hace mucho que no hacemos tal cosa, oye, etcétera, ¿no? O sea, como planear cosas desde ahorita que el Diego tome la siesta hasta, oye, fulanito día mi mamá lo puede cuidar y vamos a tal lugar o lo que sea, ¿no? O sea, yo recuerdo muy bien que
tendría unos 6 meses el Diego, que nosotros nos fuimos a un concierto y regresamos a las 4 de la mañana, que también tu mamá Sí, nos ajá. lo cuidó ahí como toda una guerrera. Pero son cosas que uno tiene que hacer si... Y la otra es que es difícil, ¿eh? Porque nosotros también teníamos como esa aprensión de cómo, o sea, ¿no? Pero es eso, es entender que es parte. Es difícil ajá. desprenderse, Es difícil sí. desprenderse, ajá. Y es muy fácil que, por eso te digo, o sea, que como que todo sea, no, es que cómo, o sea, ¿no? Y al final, pues, hay que buscar maneras y es un equilibrio, pues, ¿no? Creo yo. Sí. Y es lo que hemos buscado nosotros, ¿no? Digo, Sí, fíjate que ahorita que dijiste que es difícil, yo me acordé que al principio a mí me dio esta onda de quiero ser ama de casa, sí. voy a renunciar a mis 2 trabajos, o sea, y eso también es importante que la gente sepa que es pasajero, o Sí. sea, como que sí es una emoción así como de es que nadie lo va a cuidar mejor que yo y así, pero uno sí se tiene que obligar un poquito pues sobre todo si tu trabajo te permite poder estar Sí. pasando tiempo de calidad con tu hijo, eventualmente se te va a pasar este rush de quiero estar 24/7 con él, o sea, yo te lo aconsejo. En las ventajas, fíjate, decían las desventajas que separa las parejas, Ajá. pero en las ventajas dice que también fortalece la relación de pareja. No, Yo pues creo que se ponga de acuerdo. que se entonces, pongan de ¿no? acuerdo. Yo creo que depende también en la etapa en la que se Sí, encuentra claro. la pareja Ujú. y en la, pues también en la visión de la pareja, ¿no? Sí. Te voy a leer un pedacito, dice, la crianza compartida ofrece una oportunidad única para compartir momentos especiales y una nueva fuente de ilusión. Es que es lo que decía, o sea, como parte del otro punto que decía como de la satisfacción y de todo eso, hay algo que se comparte, pues, o sea, al ver el desarrollo es como que dices, pues es que mira, lo hicimos los dos, pues. O sea, y tiene de los dos, pues, o sea, sí es como que te ves reflejado, no solo tú, sino también la otra persona, pues, ¿no? Entonces, sí es algo que eventualmente crea o fortalece un vínculo, ¿no? Que de nuevo, depende de la situación, ¿verdad? O sea, a lo mejor no le pasa a todo mundo y un hijo no es la solución para mejorar una relación, o sea, definitivamente. Pero si la relación ya estaba bien, pues sí puede ser que también la fortalezca, ¿no? Sí. Sí. Lo que te iba a decir es que en ese tema específicamente, yo antes de que tuviéramos al niño, te decía, hazme un hijo. Sí. Y ya después cuando nació, muchas veces te decía, gracias por hacerme un hijo. Y sí, o sea, la verdad, para mí sí fue una razón más para amarte más, pues la verdad. Sí, completamente, para mí también. Otra de las ventajas es, esto lo menciona específicamente en algunas culturas como la mexicana, o sea, como culturas, yo creo que más que nada latinoamericanas, que se acrecenta, yo sí lo sentí mucho, el vínculo con la familia ampliada, abuelos, tíos, etcétera. Yo lo sentí machine, recuerdo mucho a tu papá, o sea, cómo ese vínculo. Sí, se estrechó creció. y era también, se convierte también en ese como, pues toda la familia también se acerca porque quiere ver al bodoque, ¿no? Ahí quiere estar en contacto y así, o sea, es como que sí estrecha, pues, de alguna manera también esa parte. Y a uno, pues, también lo hace, yo que a veces suelo ser más desprendido y así, pues, como que también dices, pues, vamos a ir o hacer o lo que sea, pues, porque... Sí. No, sí, definitivamente. Y por agradecimiento también, ¿no? Sí, o sea, completamente. Bueno, en el económico... Pues obviamente las desventajas van a decir, pues que es caro, ajá. Hace poquito veíamos algo así, ¿no? De que tener un hijo era como era de ricos, porque era como tener una mascota, ¿qué? No me acuerdo. Como una mascota, que tener un hijo equivalía a tener una mascota... Como tener un león exótica. O algo así. Exótica, sí, gracias. Pues un poco, ¿no? Y pues sí, obviamente
o sea, sí cuesta, pues, ¿no? O sea, y hay que haber, tiene que haber planeación, Sí, sí, administración, todo lo demás. Pero también tiene una ventaja ahí, y tú lo mencionabas ahorita, ¿verdad? Que dice que los hijos pueden ser un incentivo para el aprendizaje financiero y para fomentar esta también administración de que no se nos vaya a acabar esta estabilidad para que no afecte a mis hijos. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué hago? O sea, cómo a lo mejor de repente te puedes sacar de tu zona de confort. O sea, sí, es como que entonces te puede obligar a explorar, ¿cómo se llama? Alternativas. Sí, alternativas o rebasar ahí tus límites, ¿no? Para hacer otras cosas. ¿Por qué? Pues porque dices, bueno, necesitamos... Ofrecerle un Ajá. futuro Sí, mejor, ajá. etcétera, ¿no? Y en ese tema también, bueno, o relacionado, dice que también los hijos pueden servir como motivación profesional adicional, llevando a los padres a tomar decisiones laborales diferentes, como dejar un trabajo tóxico o buscar un ascenso. También, ¿no? O sea, pueden, porque también tú puedes decir, yo recuerdo una sobrina que tengo que pues tiene un hijo, fue mamá muy joven, y ella tenía una profesión o una ocupación de la cual no se sentía muy orgullosa, por así decirlo. Y ella me decía, como es que yo me tengo que capacitar y tengo que aprender y todo, porque yo no quiero que cuando mi hijo tenga no sé cuántos años, diga, mi mamá es X, cosa, ¿no? Lo que cada quien considere Sí, al final era una percepción propia de propia de ella. ella, ajá, sí. Pero Pero ajá. la estaba motivando, pues, ¿no? A desarrollarse y así. Ajá, Sí, sí, sí. sí. Y ya finalmente, pues, como parte de los cambios que vamos a hablar un poquito de los cambios que ocurren psicológicos. Esto me llamó mucho la atención, pues está muy documentado, ¿no? Que las mamás se transforman psicológicamente o más bien mentalmente se transforman. De hecho, existe un término para llamarlo. ¿Cómo se llama? Mom brain. Ajá. Que es como que andas más lenta y como que tienes menos... se te va más el rollo y todo así, pero es porque durante el embarazo ocurren ciertos cambios que hacen como que desarrollan ciertas partes del cerebro para que tú escuches mejor el llanto de tu hijo, huelas mejor por si cualquier cosa con el bebé y cosas así. Pero una cosa que me llamó la atención es que también los papás, los padres... a ver, déjame ver si está aquí. Que también hay cambios en el cerebro de los papás, dice. Ajá. Sí. Dice que el cerebro del papá primerizo también cambia. Resulta que los papás también experimentan cambios hormonales. Según un estudio de la Universidad de Yale, los niveles de testosterona de los hombres bajan cuando se convierten en padres, lo que los hace más sensibles y protectores. ¿Te sentiste así más sensible Pues y yo me hice protector? un test antes y después. No, pues no te sabría decir, pero, o sea, me refiero exactamente eso, pero sí creo yo que si eres, o sea, yo sí siento que me pasó un poquito también eso de que como que se te agudizan un poco los sentidos. La verdad es que eventualmente te entrenas y sí empiezas a identificar por qué llora, cómo llora, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, los olores, el verlo de repente que tiene alguna incomodidad y demás. O sea, creo que sí hay algo ahí que yo digo que es una mezcla, pues probablemente sí hay alguna cosa biológica, como dice lo de los niveles y eso, pero también es parte del entrenamiento, ¿no? Que uno se somete ahí durante los cuidados y eso, ¿no? Sí. Y bueno, como en ese sentido también menciona como en el rollo de salud mental que una cosa que sucede mucho tanto con la mamá, con el papá, lo menciona que es mucho más común en la mamá, el sentimiento de culpa. Pues porque sí. Bueno, aquí dice, pues es que
porque hay muchas expectativas que cumplir, ¿no? Sí, Simplemente, ajá. y porque la gente te juzga. No, es que la creencia está llena de expectativas y obviamente que si ve la pantalla, que si come esto, que si no come, que si hace, que si no hace, que si lo logró a la edad o no lo logró, que si Lactancia materna lactancia exclusiva. materna exclusiva hasta los 54 años y así, o sea, es como Crianza que- respetuosa y pobre de ti que alguna vez no Ajá. practiques la crianza respetuosa. Sí, o sea, entonces sí hay un montón de cosas que obviamente pues uno sabe ahorita que hay tanta información, pero pues la realidad es que no puedes cumplir todo, pues no, o sea, es como que y uno va eligiendo sus batallas, pero en medio de eso, pues sí queda y tal vez lo puede haber hecho mejor, o si hubiera hecho esto, o no estoy haciendo esto, ¿verdad? O sea, como que creo que sí es algo que persigue mucho, ¿no? O no Sí. sé cómo lo veas tú. Sí, pues sí, la verdad yo pues sí he tenido culpa, obviamente, yo creo que tenía más culpa o sea, conforme el niño va creciendo, Sí, voy yo también lo voy soltando soltando. cada vez Ajá. más la culpa. Ya te vale. Ya, le dejamos Se croquetas. hace lo que se puede. De hecho, ahorita está. No es cierto. No es cierto. O sea, conforme va creciendo, o sea, al principio era como súper también las salidas y todo eso era, o sea, una cada 6 meses. Sí. O sea, que te dijeran, Era "Oye, el evento, así. el evento, ajá, sí. Y ya cada vez se nos hace más fácil, por ejemplo, dejarlo con niñera. Sí, agendar niñera y todo. Ajá. Y ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que uno de los mejores consejos que me dieron cuando estaba embarazada todavía fue mi prima que me dijo que ella ya tenía una hija y me dijo, yo te voy a dar un consejo, me dijo, lo mejor es una mamá feliz, me dijo. Mamá feliz igual a bebé feliz. Lo que tú quieras, o sea, nada de que crianza respetuosa. Si a ti te hace feliz la crianza respetuosa y te quieres Si te hace obsesionar. feliz pegarle. Ah, no, no. De repente, ¿no? Pero, o sea, si a ti te hace feliz la crianza respetuosa y te quieres obsesionar, adelante. Pero si tú dices, ay, pues mira, bueno, la crianza respetuosa no es un buen ejemplo, Sí, pero si a ti no, por ejemplo, yo, que no fui crianza materna, lactancia materna exclusiva, a mí me hizo feliz no ser lactancia materna exclusiva y no lo cambio por nada. Ajá, sí. Hay que evaluar qué tanto más te está como estresando, Costando. afectando y qué tanto es de beneficio, pues, ¿no? O sea, o simplemente, pues, no pasa nada a veces, pues, ¿no? O sea, como que la vida así es. Ajá, sí. Y pues ya, o sea, digo, o sea, es un tema que da para demasiado, pero yo creo que ya con eso estamos bien. ¿O tú qué piensas? Nos aventamos otra hora. No, yo digo que sobra, ¿no? Pero pues a lo mejor nada más unas últimas impresiones. Sí, para sobre- cerrar. Ajá. Uy, perdón. Sin destruir el set nomás. Sí, pues que ¿qué te gustaría decir así ya como? Pues mira, la conclusión más evidente es que quién sabe, tengan ¿no? hijos. Ajá, no, Tengan pues, 4 hijos, dice el gobierno, Ajá, porque sí. la economía está muy mal y ajá, necesitamos fuerza de trabajo. fuerza de Ajá, trabajo y Sí. las pensiones, por eso no tenemos Por eso no pensiones, tenemos porque la gente no pensiones, se ajá, reproduce, sí, es entonces correcto. al cabo que yo no se los voy a mantener. Es correcto, tengan 8. Tengan 8 como antes. Sí. Nuestros abuelos podían, porque Ajá. nosotros... No, pues la conclusión definitivamente es que quién sabe, ¿no? Como dijimos, ahorita es nada más, a lo mejor alguien está pasando o en su mente ahí más o menos tiene algunas ideas y es como simplemente exponer pues nuestra experiencia, ¿no? Al final cada quien es libre de hacer lo que quiera y todo. Pero bueno, para mí, en lo personal, pues ha sido una gran experiencia, sí ha venido como a... creo yo que definitivamente, sin lugar a comparación, ha venido a darme muchísimos más beneficios y muchísimas más buenas experiencias, sensaciones, todo comparado con lo difícil que puede ser, ¿no? Que ya dijimos, sí es difícil, sí tiene sus desafíos, sí es cansado, sí todo eso. Pero pues al final, a mí en lo personal, en muchos aspectos me ha venido pues ayudar, a motivar, que para mí eso también es algo que, bueno, históricamente ha sido como un tema conmigo. Entonces sí, definitivamente, pero pues eso es mi experiencia personal. Sí, claro. Y por lo que nosotros vivimos, yo digo, pues tampoco es algo del otro mundo, ¿no? O sea, es como que en el aspecto de lo difícil, ¿no? O sea, me refiero.
Y pues en el aspecto de lo bonito sí es increíble. Pero entiendo si no quieren, ¿no? También, Sí, o sea, no sí, pasa sí, nada. se respeta. Es como que no es como si a lo mejor tienes la curiosidad y eso, pues está bien y que te sirva la referencia. Y si no, pues está bien que lo escuches y ya, ¿no? O sea, Sí. Sí, pues los definitivamente. perritos son chilos también. ¿Los qué? Los perritos son Sí, chilos sí, también. sí. O gatitos, o lo que O sea. gatitos, ajá, sí. En ese tema específicamente yo nomás quiero decir, o sea, yo respeto quien se quiera, quien diga soy dog mom o soy como es cat mom, adelante, ¿no? O sea, yo no juzgo y está bien. Y puede ser Ya incluso viene la opinión polémica. polémica, sí. Y puede ser incluso, porque yo he visto que hay gente que dicen que lo usa de entrenamiento. Yo creo que sí puede ser un entrenamiento, no se compara, pero pues Sí, es un paso, ¿no? O sí, sea, claro, porque sí, al final es porque nosotros también tenemos una perrita, Ajá. cabe mencionar. Pero el Día de las Madres es el Día de las Mamás que tienen un bebé humano, ¿ok? No importa cómo lo hayan obtenido, bueno, no un bebé, un hijo humano, no importa cómo lo hayan obtenido, o sea, pero una persona, es que, o sea, definitivamente un perro sí lo puedes dejar ahí con sus croquetitas y agua y no le va a pasar nada, ¿sabes? Y ya, o sea, ¿Cómo te atreves? y pues a un humano, pues no, o sea, sí requiere supervisión. Es diferente, pues. Es diferente. Hay que promover un día. Hay que, ajá, el día de las dog moms o de las Pet mom. Ajá. pet mom, exacto. Ujú. ¿Qué otra cosa te iba a decir? Bueno, yo nada más quisiera decir o mencionar que yo le tenía demasiado miedo a ser mamá. Le sacaba la vuelta por 1000 razones que ya conocen. Y yo recuerdo o sea, como ido a terapia porque, o sea, yo le decía a mi psicóloga como yo no sé si quiero ser mamá o no quiero ser mamá. Y me acuerdo que ella me dijo, bueno, vamos a escucharte, o sea, dime qué es lo que te llama la atención de ser mamá, o sea, qué te gustaría. Y yo me acuerdo que le hice una lista así como de, o sea, sí, en ese momento en el que me preguntó, yo le dije como, ya he averiguado qué escuela iría mi hijo, o sea, cosas así como me ilusiona decirle a mis papás y a mis suegros que estoy embarazada, o sea, como le hice una lista de cosas, ¿no? O sea, y ella me dijo, esta ilusión que tú tienes es genuina, porque hay gente pues que se imagina cómo lo voy a peinar o qué ropa le voy a poner y cosas que no son como más, por así decirlo, profundas, ¿no? Y yo le dije, sí, pero ¿y si luego me desvelo mucho? ¿Y si no duermo? Sí. ¿Y si no puedo trabajar? Sí, hablo de amigo como y si no, me dan ganas de aventar todo. Pues, no sé, como básicamente, pues. Y, ¿no? Sí. y entonces ella me dijo, o sea, de verdad que gracias a mi psicóloga por haberme dicho, o sea, me dijo, o sea, de este tamaño es como el sacrificio, vamos a hacerle comillas, que uno hace, y de este tamaño es la felicidad y te lo juro que así lo he sentido yo, pues. Sí, es que mira, hay cosas que te dicen y que tú dices, ¿cómo eres de mentiroso? O sea, la neta, así como que déjate de cosas, la verdad. Porque pues a mí también me pasaba, ¿no? Pero sinceramente sí hay cosas que ya luego, cuando las vives, te quedas, pues mira, no era tan mentira. No era tan mentira. De nuevo, entiendo que no es para todos, ajá, que no tiene que ser, no es la única manera. Yo quiero aclarar eso, pues, o sea, no es para todos definitivamente y Ujú. respetamos a quien decida no tener hijos y está bien, o sea, porque también hay que estar preparados y hay que quererlo, Sí, o claro, sea, ajá. porque sí requiere mucha compromiso y de muchos años, pero también o sea, si te lo estás cuestionando demasiado, pues yo creo que sí sería bueno explorar, al menos ir a terapia y sí, es bueno averiguar. explorar de dónde vienen tus cuestionamientos y cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus miedos, o sea, como que, y explorarlo bien, tu caso, o sea, Sí. tu entorno, qué te está pasando a ti específicamente, porque pues no son cosas universales, pues, ¿no? Igual los hijos son un caso cada uno, pues, Sí. o sea, es como que no, que a nosotros hayamos tenido esa experiencia, pues no quiere decir que así va a ser para todos, ¿no? Entonces, pues sí es, pero sí es como que esa invitación a decir, a cuestionártelo a profundidad y reflexionarlo correctamente y llegar a tu conclusión que sea la que te acomode, ¿no? O sea. Sí, porque
porque si yo me pongo a pensar, o sea, yo mucho tiempo me planteé no tener hijos, pues no. Y yo decía como, así me puedo quedar y todo va a estar bien. Pero como que a mí me da tristeza pensar en esa versión de la Yaque que nunca tuvo hijos. O sea, siento que no hubiera sido tan plena como hoy me siento, pues, ¿me explico? Entonces, por eso lo digo nada más. Sí, sí. Y pues ya, pues por mi parte es todo. No sé si tú quieres agregar algo. No, pues yo ya también. Bueno, pues les recordamos que aquí no los estamos incitando a nada. Igual si quieren pueden practicar. Eso sí. Eso es. Si no tienen hijos, igual estaría bueno que nos hicieran preguntas o algo. A lo mejor luego podríamos echarnos otro capítulo. Si quieren, si no, hablamos de otra cosa, ¿no? Y bueno, pues si les gustó, acuérdense de rankearnos en Spotify, ahora en YouTube, que estamos aquí, denle like, compartan, suscríbanse al canal, comenten, todo eso. Y pues nada, eso es todo de nuestra parte y nos escuchamos en el próximo episodio de Random Pie. Bye.